Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título de hoy, visitamos el cementerio de San Isidro al norte de la provincia de Buenos Aires. El predio se eligió en 1837 y se inauguró formalmente en 1855. Esta entrada de estilo neoclásica se construye en 1914 bajo la intendencia de Adrián Béccar Varela. Vamos a entrar y lo primero que les voy a mostrar a la derecha es la capilla. Una capilla austera que necesita un poco más de amor por parte de quien corresponda y destinarle un poquito más de recursos y buen gusto. De todas maneras, está bien. Volviendo al hall de entrada, enfrente está la administración del cementerio y estos son los horarios. Bien clarito. Vamos a comenzar el recorrido hacia la izquierda, ya que la historia comienza por ahí. A continuación vamos a ver la bóveda de la familia que mencioné anteriormente, los Béccar Varela. Aquí descansan Adrián Béccar Varela, promotor de la construcción de este cementerio cuando era intendente de San Isidro, y quien también fuera presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, hasta el final de sus días, entre otras tantas cosas que hizo. Aquí también está su hermano Horacio Béccar Varela, prestigioso abogado que fuera ministro de Agricultura de Uriburu, presidente de la Unión Popular Católica Argentina, entre un montón de cosas más. Hoy en día, el estudio de abogados Béccar Varela es uno de los más grandes y prestigiosos del país. Aquí tenemos una de las primeras curiosidades de este cementerio, esta bóveda de arquitectura egipcia, estilo egipcio, con muchas referencias masónicas, de la familia Rolón. Yo no conseguí información si el que está sepultado aquí es Avelino Rolón, intendente de San Isidro de 1907 y diputado por la provincia de Buenos Aires también, pero será un misterio que otro día develaremos. Aquí vemos otra particularidad de este cementerio, que las calles de las bóvedas de golpe se angostan a menos de 1 metro y hay que pasar pegadito a las bóvedas. No sé si es un tema de planeamiento, pero va a ocurrir muchas veces, sobre todo en las partes donde está la pared exterior, donde están los panteones. La segunda particularidad de este cementerio es que la fachada exterior es idéntica a la fachada interior. O sea, el umbral que marca el paso de la vida a la muerte es exactamente igual de manera inversa. Lo que podemos interpretar como que el pasado, la historia, debería estar conectado con el presente y viceversa. Esa es mi interpretación, obviamente, pero como es mi canal la vamos a dar por válida. Es muy curioso realmente. Esta infinidad de placas conmemorativas son para una sola persona y están dispuestas de esta manera en la entrada del cementerio, ya que no cabrían en las paredes de su propia bóveda. La personalidad en cuestión es Melchor Pose, que además de numerosos cargos públicos a nivel nacional fue vicepresidente del Partido Radical y 5 veces intendente de San Isidro. Falleció a los 71 años y claramente era una persona muy querida. Su bóveda es una de las de la entrada del cementerio y está junto a otras familias tradicionales de San Isidro, como los Copelo. Esta es su bóveda. Por un momento vamos a abandonar las historias de políticos y personalidades del partido de San Isidro. Y nos vamos a meter un poquito más en la profundidad de este cementerio, a las bóvedas más antiguas, a ver qué podemos encontrar entre ellas. Si bien los estilos arquitectónicos de las bóvedas son bastante similares y van cambiando casi imperceptiblemente a medida que avanzamos, podemos notar que lo que predomina es el neogótico, porque es el estilo predominante a fines del siglo XIX cuando se construyó este cementerio. Tal vez ya lo hayan notado, en la parte inferior izquierda de la pantalla, cada tanto va a aparecer nuestro indicador masónico.
que no es ni más ni menos que el compás masón, el símbolo que destaca la moral y la ética. No porque la imagen tenga que ver algo con la moral o la ética, sino porque en esa imagen, tal vez en esa fachada, en esa lápida, en esa estructura y en esa construcción, hay simbología masónica. De esta manera, yo me voy a ahorrar decírselos cada vez que suceda, porque va a suceder mucho, y ustedes simplemente mirando el iconito ya sabrán de qué se trata. Por ejemplo, como aquí, donde volvemos a ver el símbolo egipcio del sol alado, representante de la divinidad, el poder y la realeza. Pero, ¿todas las referencias egipcias en las bóvedas son masónicas? ¿La familia del difunto pidió ese diseño o es obra del constructor de la bóveda? Esas cosas jamás las sabremos porque son cosas que se perdieron en la historia, misterios que muchos se llevaron a la tumba, y desentrañar esos misterios es el objetivo de este canal. Aquí tenemos el Panteón del Magisterio, otra costumbre que ya no existe, que las asociaciones, agrupaciones, inclusive que los clubes de actividades deportivas tengan su propia bóveda o panteón para sus miembros destacados. Y no solo se perdió esta costumbre por el paso del tiempo, sino que este tipo de instituciones ya no puede costear un panteón. Algunos dirán que es por las numerosas crisis económicas del país, pero personalmente creo que es un problema cultural sobre la valorización materialista del presente por sobre el homenaje a personas destacadas y la preservación de la historia. Otra cosa fácil de notar en este cementerio es la cantidad de nombres de calles y avenidas que vemos en las bóvedas. Sin duda, es una tradición en San Isidro honrar a sus líderes políticos de esta manera. Aquí otro ejemplo de un panteón social, en este caso de la Asociación Libanesa de San Isidro, creada en 1929. Otras bóvedas son una auténtica joya, sobria y costosa a la vez. Aquí descansa Horacio Germán Tirigal, conocido popularmente como Orangel, nombre artístico surgido de una especie de acrónimo entre su nombre y el de su esposa, Ángela Groba, que descansa también aquí en la misma bóveda. Orangel fue un reconocido astrólogo argentino que publicó una astroguía de forma ininterrumpida entre 1963 y 2019, y además de sus shows de televisión también escribía obras de autoayuda. Este cementerio también tiene tumbas en tierra, pero no son muchas y como verán están perfectamente delimitadas entre veredas de cemento. Curiosamente, casi no se ve tierra en este cementerio. Muy pocas bóvedas rompen el patrón arquitectónico, pero las hay. El resto conserva la sobriedad y los estilos clásicos. Esta imagen no tiene un efecto visual, sucede lo que les dije anteriormente. La calle se hace más y más angosta hasta llegar a los 90 centímetros de ancho. ¿Por qué? No lo sabemos. Aquí descansaría don Bernabé José Márquez, personalidad y terrateniente sanisidrense, quien fuera propietario de la chacra de los Márquez, tierras que hoy son atravesadas por una importante avenida que lleva su nombre. Digo descansaría porque no tenemos la certeza que sus restos continúen aquí. A esta altura del recorrido ya les puedo asegurar que este es uno de los cementerios más limpios, ordenados y mantenidos de los que he visitado hasta ahora. No hay signos de vandalismo ni de profanación.
No falta ni una placa de bronce y no hay ni una puerta de bóveda abierta. Realmente es para destacar el trabajo justamente de los trabajadores de este cementerio por mantenerlo así. Como en varios cementerios que hemos visitado, el panteón de la sociedad italiana es sobresaliente y no pasa desapercibido. El doctor Luis Manzón es quien impulsó la creación del Hospital de San Isidro, prestando servicios gratuitos de salud en el Asilo Santa María, que luego formaría parte del viejo Hospital de San Isidro fundado en 1909. Otra cosa muy interesante para googlear son algunas frases escritas en las bóvedas, por ejemplo esta que significa: con este signo vencerás. Esa es la frase que Constantino el Grande vio en el cielo antes de la batalla del puente Milvio. La frase se refiere a la cruz y que bajo su signo Dios estaba con él. Si traemos esto al presente, hablaríamos de las fuerzas del cielo. Por eso es importante conocer la historia y aprender de ella. Algo que dejamos casi para el final son los nichos. En este cementerio están agrupados en 9 panteones que descansan sobre la pared perimetral del cementerio y que se enumeran de manera no consecutiva, por no decir que están un poco desordenados. En este pequeño cementerio urbano los espacios verdes se cuentan con los dedos de una mano. Pero a pesar de eso, y de que se trata de un cementerio que según la ignorante creencia popular debe ser un lugar oscuro y siniestro, aquí por el contrario se percibe un lugar bonito, tranquilo y lleno de paz. Los bronces brillan al sol en muchas de estas bóvedas muy bien cuidadas y de apariencia importante, pero que lamentablemente no encontré suficiente información de todas, por lo que iniciaremos una investigación más profunda para un nuevo episodio de este Camposanto. A continuación veremos la bóveda de la familia Serralima, donde descansa Iván Serralima, fallecido en 1972, propietario de una de las concesionarias Ford más antiguas del país, quien en 1917 hizo una demostración pública con un modelo T, trepando por las escalinatas del Congreso Nacional hasta el primer piso para demostrar al gobierno por qué debía adquirir sus automóviles. De hecho, le compraron 5. Padre de la conocida cantante María Marta Serralima, fallecida en 2017, también fue un prodigioso barítono, destacándose en el Requiem alemán en el Teatro Colón el 14 de septiembre de 1926. En esta bóveda de la familia Lausurica, desde el 2022 descansan los restos de Horacio Lausurica, conocido dirigente del Partido Justicialista de San Isidro. En esta bóveda descansan los restos de Mauricio Scatamaquia, intendente de San Isidro entre 1948 y 1949. El camino Real Morón del barrio de la Horqueta lleva su nombre.
Vamos a dar un vistazo al panteón número 7. Como les decía, el estado de este cementerio es admirable. Los panteones están ordenados, sus pisos limpios y no hay signos de vandalismo. Yo sé que esto debería ser lo normal, pero lamentablemente no lo es. El Panteón de los Bomberos, curiosamente, es el único de estilo brutalista aquí. Al menos es el estilo más cercano que se me ocurre mencionar, ya que no soy un experto en la materia, pero sin dudas es su estilo el que lo destaca entre el resto de las bóvedas. En este sector de bóvedas bajas y tumbas de tierra tenemos una alternancia extraña entre los estilos. Hay sepulcros de distintos siglos sin importar el orden entre unos y otros. Hay algunas bóvedas que queríamos mostrar, pero no pudimos encontrar en la recorrida, ya que, como comprenderán, y a pesar de que es un cementerio de los más pequeños de Buenos Aires, ocupa una manzana entera. Esto es una excusa genial para volver y hacer un nuevo episodio de este cementerio que me pareció bellísimo. Por otro lado, no duden en dejarme un comentario de cualquier dato o curiosidad que pasé por alto en este video. Me gustaría mucho que este canal se transforme en una comunidad que pueda nutrirse de historias y de datos no solo aportados por mí, sino por todos. Antes de terminar, quería hacer una pequeña aclaración. Verán que por momentos la cámara se mueve demasiado y está a la altura del piso. Esto es porque usualmente en los cementerios está prohibido o prohíben grabar. Los empleados no quieren que graben los cementerios. Pero evidentemente aquí no hay problema. Yo no tuve ningún problema con nadie. Nadie me corrió porque estaba grabando. Nadie me dijo nada. Evidentemente en este cementerio saben que hacen las cosas bien y no tienen por qué ocultarlas. Como les pido siempre, si les gustó el video déjenme un like y si les gustó el canal suscríbanse, que es gratis y es fácil. A mí me ayudan muchísimo con eso. Para los que buscan historias de fantasmas en los cementerios, no vengan acá, vayan a los hospitales, a las morgues. Acá solo llegan restos mortales. Nos vemos en un próximo video.